Happiness Studies is proud to present the world's first certificate in happiness studies. So given that we are wealthier and freer, live longer and are prettier, why aren't we happier? A year-long adventure that is rigorous and fun, academic, and accessible. The key that will open the door to a happier, as well as healthier, freer, more prosperous, and more beautiful future. Drawing on the arts and the sciences, including psychology, philosophy, biology, literature, film, and economics, this interdisciplinary certificate program provides you with the theoretical understanding and practical tools to pursue and attain life's ultimate currency, happiness. Tal Ben-Shahar from Harvard University. Good morning, sir. How are you? Professor Tal Ben-Shahar here, author of this book, This most Happier. popular class here at Harvard, and they call it the Happy Class. Ben-Shahar, great to have you. What it takes to be happy. All pre-recorded lectures and live webinars are offered by Dr. Tal Ben-Shahar, best-selling author who taught 2 of the most popular courses in Harvard University's history: Positive Psychology and The Psychology of Leadership. I put together this course for the purpose of improving the lives of individuals and organizations for a happier, healthier, and better world. If you want to become happy, if you want to help your loved ones, colleagues, clients, or students become happier, then the Certificate in Happiness Studies is for you. Learn more at www.happinessstudies.academy. Felices de estar aquí. Bienvenidos sean todos los amigos y las amigas que nos acompañan desde muchos países de toda Latinoamérica. Este es un buen momento para hablar de la felicidad, el florecer humano desde las ciencias de la felicidad. Les saluda Betsy Martínez de Humanos con Recursos, quien está haciendo posible que este webinar sea hoy una realidad para todos. Mi colega, mi compañera y amiga Arlene Solowsky del Instituto de Bienestar Integral de México, la coautora de que esto sea posible de llegar a toda Latinoamérica en el idioma español en una certificación de los estudios de la felicidad. Bienvenida, Arlene. Muchísimas gracias, Betsy. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes y de verdad gracias por hacer este espacio posible. Perfecto. Y iniciemos el viaje, Arlene, junto con todas las personas que se están uniendo y que también por Facebook nos están siguiendo. Una nueva ciencia, Arlene, está iniciando desde hace 2 décadas realmente y más fuerte en la última década, estarás de acuerdo conmigo. Muchos precursores, muchos investigadores desde el año 2000, cuando en algún momento en la reunión en Akumal, México, Martin Seligman decide unir a muchas personalidades del mundo para poder traer a una nueva mirada sobre lo que sí funciona bien en el ser humano, sobre lo que sí está bien entre nuestras fortalezas, nuestras emociones, y con total seriedad y con un método científico, Arlene, celebramos hoy día el inicio de una disciplina que tenemos y que está revolucionando posiblemente toda la esfera humana, toda la esfera profesional y muchos entornos realmente en donde el ser humano tiene interacción dentro de este organismo vivo que vivimos, ¿no? Y justamente como una de las cosas que mejor ha dicho Tal Ben-Shahar, uno de mis principales maestros, inspiradora de mis primeros caminos en los estudios de la felicidad, gracias al Instituto de Bienestar Integral lo he conocido, pero una de las cosas que Tal Ben-Shahar dice, se siente bien sentirse bien. Y justamente cuando yo escuché esa frase en algún momento, que ya lo contaré más tarde, fue un descubrir diferente sobre la mirada donde estaba poniendo yo el campo de mi profesión e incluso mi propia vida sin saberlo. Pero hace 2000 años atrás, y eso sí no me di cuenta, pero me lo contaron, Aristóteles decía justamente y denominaba esto la buena vida y ya hablaba de la felicidad. Salomón en la Biblia ya hablaba de felicidad. Marco Aurelio en la antigua Roma en los años 128 ya hablaba de felicidad. Y esto me lleva entonces a
¿qué es lo que realmente estamos explorando y estamos por descubrir que no nos ha sido enseñado, Arlene? ¿Qué debemos estudiar de un tema tan antiguo, tan legendario, que no pareciera ser que no nos enseñaron en la escolaridad, en las escuelas? Pareciera ser que en nuestras mismas casas se preocuparon de muy buena forma por valores y otros sistemas educacionales, pero estos temas no se hablaban. Y en los ambientes de trabajo, Arlene, con mucho menos se han hablado y hoy día no se hablan. No hemos aprendido a sentirnos bien, Arlene. ¿Qué debemos proponer entonces en estos entornos? Un nuevo campo disciplinario está emergiendo y hoy vamos a hablar de eso. Cientos de investigaciones y estudios confirman la efectividad de las ciencias de la felicidad a través de un método disciplinario serio. Estudios de esta ciencia nos demuestran que realmente podemos acompañar a las personas, a las familias, a las organizaciones, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos de un modo diferente. ¿De qué se trata esta ciencia que estudia la felicidad, Arlene? Bueno, Betsy, pues creo que has dado una introducción maravillosa porque realmente la búsqueda de la felicidad es algo que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Y diferentes escuelas o aproximaciones intelectuales, si hablamos de Sócrates, de Aristóteles y demás, han hablado de la felicidad desde lugares muy distintos. Por un lado se asocia mucho la felicidad con el placer cuando hablamos de hedonismo, y por otro lado se habla mucho de la felicidad en términos de lo que se llama eudaimonia, que es la buena vida, que tiene que ver esta combinación de los valores y la moralidad humana. Y bueno, todas las religiones de alguna forma también abordan el tema de la felicidad, cada una a través de otra definición distinta, en donde a veces encontramos la felicidad en el momento presente, abriéndonos a este espacio que hoy se conoce como mindfulness o meditación, estar muy arraigado al presente. A veces muchas religiones se enfocan a encontrar la felicidad en la próxima vida o en el paraíso, y dejamos de alguna manera a un lado la capacidad que tenemos o cómo le hacemos, ¿no? En el mundo actual, enfrentando los retos que tenemos y enfrentando también de alguna manera la propia biología del hombre, que tiene este sesgo negativo por cuestiones de supervivencia, ¿no? Que estamos tratando constantemente de estar a salvo y que tenemos nuestros sentidos abiertos como esponja para buscar lo negativo, lo que no funciona, y encontrar un espacio de seguridad. Entonces, si bien han habido todas estas tradiciones que buscan justamente cultivar la felicidad o el que las personas la podamos alcanzar, muchas veces nuestro instinto sigue conectado con todo lo que no funciona. Y eso es lo que ha marcado sobre todo el camino de la psicología tradicional, en donde fuera de algunas corrientes como la humanista, nos hemos enfocado mucho a entender qué es lo que no funciona del ser humano y cómo podemos corregir lo que no funciona. De alguna manera ir del -10 al -7 o al -5 o llegar al 0, pero hemos dejado a un lado el estudio del potencial humano, de cómo podemos nosotros alcanzar la plenitud y alcanzar una vida que valga la pena ser vivida. Y de alguna forma, muchos movimientos de autoayuda a través de pues muchas prácticas que se han ido descubriendo de forma a veces como pues a través de la práctica, a través de la experiencia, muchas apuntan hacia una buena fórmula para alcanzar la plenitud, pero a la mayoría les falta realmente un contexto firme y científico que valide todas estas prácticas y que valide todas estas herramientas, y eso es lo que ha impulsado el doctor Martin Seligman desde hace aproximadamente 25 años, ¿no? Entonces, ahí es donde se viene un parteaguas.
se viene un cambio de paradigma, porque no solamente se abren las puertas a enfocarnos al potencial humano, sino también a reconocer que el ser humano no es víctima nada más de su pasado, sino que es también creador de un presente y de un futuro, y que el futuro puede ser un magneto, digamos, un imán que nos jale a experimentar una vida mucho mejor, en lugar de seguir cargando con esta piedra del pasado. Entonces, la psicología positiva brinda esta oportunidad de cambiar la concepción de quiénes somos como personas y del poder que tenemos para liderar pues nuestra vida en adelante. Y es impresionante, impresionante, y sin duda que todo lo que has explicado trasciende, te hace florecer, como bien lo dice Seligman, en ese florecimiento, y todos los otros maestros que han venido a aportar a la investigación, como Peterson, como Tal Ben-Shahar, como Sonia Lubomirsky, y todas estas personas hablan de ese florecimiento. ¿Desde qué perspectivas, Arlene, y nuevas oportunidades podemos desarrollarnos en esos entornos de la felicidad, desde esta ciencia que estamos estudiando, que estamos investigando y que estamos trabajando alrededor de ella? ¿Desde qué perspectivas y nuevas oportunidades podemos de verdad desarrollar mejor estos entornos? Claro, mira, la importancia de estudiar esto es que, como dice tal vez Shahar, tú lo decías, se siente bien sentirse bien, ¿no? Entonces, por un lado está esas ganas de poder vivir de una forma más plena la vida, y de alguna manera pareciera que el estudiar más, aprender más o aplicar herramientas de la felicidad en nuestra vida es algo como egoísta, que solo me beneficia a mí en términos individuales. Pero lo que las investigaciones han demostrado es que las personas que tienen un nivel más elevado de felicidad y de bienestar son personas que también tienen un nivel mayor de generosidad y de empatía. Y esto lo que hace es que se pueda expandir esto en otros ámbitos de vida, ¿no? Entonces, hablas del ámbito personal, hablamos del ámbito, por supuesto, de pareja y familiar, en donde, como dicen, si se va a caer un avión o hay turbulencia, ponte tú la máscara de oxígeno y después se la pones a tu hijo que está al lado tuyo, ¿no? O sea, realmente es cuáles son las herramientas que pueden ayudarme a mí como persona primero de forma individual y que después pueden ayudar a mi familia, a mis colaboradores o al mundo en general. Entonces, cuando entendemos la felicidad como simple placer, pues hablamos a lo mejor de una felicidad que es pasajera, que va a durar poco tiempo, que propicia el que la gente busque constantemente nuevas fuentes de bienestar inmediato y que no dura a largo plazo, ¿verdad? Pero cuando interpretamos a la felicidad como un compuesto, en el caso de Seligman habla de 5 elementos y Tal Ben-Shahar en su modelo habla de otros 5 elementos, muchos de ellos compatibles entre sí, pues estamos hablando de la importancia de cultivar las emociones positivas, de involucrarnos en el trabajo que estamos realizando, de tener mejores relaciones interpersonales, de cultivar un sentido y un propósito de vida, de desarrollarnos a nivel intelectual y poder continuar aprendiendo y aplicando nuevas estrategias en nuestra vida que nos hagan sentir que estamos creciendo, que nos estamos desarrollando. Y finalmente también muchas de ellas que hablan de cómo podemos cultivar buenas prácticas en nuestra vida a nivel físico, porque esto influye todos los demás ámbitos de la vida. Entonces, es multifacético. Hablamos de aplicación de todos estos elementos en uno mismo, pero todos estos elementos se van extendiendo a nivel sistémico. Y entonces, cuando vemos ahorita todas las dificultades que estamos enfrentando a nivel mundial, y ni hablar en muchos países de Latinoamérica,
de una forma muy, muy fuerte, pues nos damos cuenta que seguir construyendo bardas más altas no nos van a proveer de felicidad. Tenemos que empezar a compartir todas estas estrategias y ayudar a que el nivel de bienestar, no solo propio, sino de toda nuestra comunidad, crezca y se fortalezca y que busquemos la felicidad donde sí la vamos a encontrar, donde va a perdurar, donde tiene un mayor impacto y no seguir en una carrera de ratas constante donde estás buscando la siguiente heladería, el siguiente pastel o la siguiente fuente de ingresos económicos sin relacionarla con el resto de los elementos. ¿Cómo le llamaste? ¿Una carrera de qué? De ratas. ¿No? Wow. Tal Ben-Shahar habla mucho de esta carrera de ratas que le llaman, en inglés le llaman rat race, sí. Que es como pues este ratón que busca el siguiente pedazo de queso y se lo come rápido y va al siguiente y al siguiente y no hay saciedad nunca y buscamos la felicidad donde no la vamos a encontrar. Por eso es que parece artificial, pero por eso es que hay una ciencia de la felicidad, porque la buscamos muchas veces donde no la vamos a encontrar. Sobre todo, y vamos por partes porque ya empezamos a sumergirnos en un verdadero Zoom de la felicidad en este tema y estoy segura que todas las personas que se están uniendo a Zoom y que están siguiéndonos por Facebook estarán exactamente entrando en esta sintonía y en esta onda. Estamos con Arlene Solosky, ella es la fundadora y la directora del Instituto de Bienestar Integral en México, uno de los principales institutos que ha promovido más en el habla hispanoparlante los estudios de la felicidad. Este era un tema que hace unos 10 años para atrás estaba muy selectivamente ubicado en el habla inglesa únicamente en Estados Unidos, con literatura solo en inglés, por cierto, y gracias a escuelas como la del Instituto de Bienestar Integral, esto se ha podido llevar a más acceso. De ahí es donde yo conocí a Arlene y tuve la feliz aventura de estar en el Teposteco en 2 ocasiones, culminando una formación de casi un año. Y cuando te escucho, Arlene, hago remembranzas. Fui la primera generación entre casi 100 personas que nos fuimos a certificar supuestamente para aprender de una nueva ciencia y lo que no sabíamos era que íbamos a salir renovados y reinventados de nosotros mismos, conociéndonos mejor, porque algo de lo más hermoso es que se vive la experiencia y yo amo las enseñanzas y los aprendizajes en donde de verdad te lo pasas por el cuerpo primero y luego haces algo con esto para bien de los demás. Esta enseñanza de la ciencia de la felicidad no es un instrumento para enseñar si no ha sido todavía procesado en lo personal. Y la doble certificación, como le llamé yo alguna vez, es que salía con esa certificación para el mundo, pero salía con una certificación para mí. Entrando en la materia, estamos viviendo hoy día, como bien lo acabas de mencionar, Arlene, tiempos de incertidumbre en donde una nueva realidad ha sido creada y hay una nueva normalidad que todavía no terminamos de comprender muy bien, pero que estamos en ese proceso todos los seres humanos del planeta. Están sucediendo cosas que no todas son agradables, desde las partes de salud hasta las partes económicas, financieras, en donde muchas personas se están quedando sin trabajo, muchas fuentes de ahorro se están agotando en los bolsillos de un gran número de personas en el planeta. ¿Qué impacto podría tener esta ciencia de la felicidad en un entorno, en una realidad como la que estamos de cara a afrontar y a conocer? ¿De qué serviría introducir esto en nuestros conocimientos y en nuestras vidas ante esta nueva normalidad? Ay, Betsy, pues tocas temas demasiado contundentes y como dices tú, esta nueva normalidad todavía pues no sabemos ni de qué se va a tratar y quizás no sepamos exactamente en 10 meses, ¿no? Como que es todo un cambio demasiado, se siente lento y muy rápido al mismo tiempo. Pero algo que es muy importante resaltar es que el estudiar todos estos elementos y todos estos componentes de bienestar
no solamente nos ayuda a potenciar lo que funciona bien, sino que funciona como factores de protección. Está comprobado a nivel científico que las personas que logran cultivar como mayores niveles de bienestar físico, por supuesto, tienen un mayor sistema inmunológico más fuerte. Las personas que cultivan más emociones positivas tienen también esta capacidad de como almacenar de alguna manera un colchón o construir como un amortiguador que les ayuda a levantarse tras la adversidad y a seguir intentando. La gente que cultiva una mentalidad más optimista de pensamiento son personas que tienden a ser más creativas, que tienden a ser más perseverantes, que tienden a poder acercarse y relacionarse con otras personas de maneras más fuertes. Incluso a nivel de liderazgo se habla que las personas más influyentes en las organizaciones son aquellas que cultivan más lazos interpersonales a través de toda la organización, no únicamente en su departamento. Los mejores vendedores de seguros, por ejemplo, son personas que tienen una mentalidad optimista, una mentalidad de crecimiento, donde interpretan el fracaso y interpretan el obstáculo como como algo que tienen que superar, no como un tope final. Entonces, en momentos altamente adversos, donde hay un alto nivel de incertidumbre, el poder cultivar todas estas herramientas no solo te ayuda a ayudar a otros, como lo decías tú, sino que te brinda a ti herramientas para no darte por vencido tan fácil, para poder, aunque te sientas deprimido o con ansiedad, que puedas tú recobrar tu centro y atender o jalar uno de estos recursos para poder levantarte nuevamente y seguir intentando, que te abre la posibilidad a darte cuenta de forma consciente, que eso tú lo mencionaste. Todas estas enseñanzas lo que te ayudan es a hacer un viaje a tu propia conciencia para que puedas tú entender desde dónde funcionas y desde dónde podrías funcionar, que abra una nueva puerta. Entonces, he estado escuchando también muchos webinars y muchas ponencias de gente pues muy importante en diferentes campos que tienen que ver con la psicología positiva y el liderazgo, y hablan de la importancia de poder adaptarte al cambio, anticiparte a lo que va a suceder y estar co-creando continuamente tu rol, continuamente adaptando tu empresa, continuamente adaptándote también como padre de familia, como pareja, a las nuevas necesidades. Y todas estas herramientas verdaderamente te brindan esa oportunidad de que en vez de que te cierres y te enfoques en el miedo o la ansiedad y contraigas tu experiencia, que puedas seguir de alguna manera expandiendo tu mirada y tu horizonte y utilizando estas herramientas para poder buscar el trabajo que deseas, para poder reinventarte si tú estás en la posibilidad de tener esas herramientas, como a través del job crafting, de buscar soluciones y nuevas oportunidades de crecimiento. Es totalmente cierto lo que estás compartiendo, y nomás de oírte, todas las personas que estamos acá reunidos y por el lado del Facebook también podríamos coincidir en que para todo lo que has dicho, para muestra nuestra propia vida. Cuando tú volteas a ver tu propia vida y todo tu trayecto y toda esa historia narrativa que podemos contar, también es una historia de todo esto que hemos hablado. Por alguna razón, ante el caos, ante la incertidumbre, ante el miedo, ante lo inesperado, estas historias de éxito, estas historias cumbres positivas se nos olvidan y caemos ante la fatalidad y nos agarramos la cabeza y caemos ante la crisis y la desesperación, e incluso
He podido ver desde clientes hasta personas muy cercanas a mí cómo caen en la desesperación, cuidado no, a punto de una raya de la depresión, porque se les hace enorme y grande lo que está aconteciendo a su alrededor. ¿Cómo entrar nosotros a esta ciencia, a estos estudios de la felicidad, nos puede facultar o ser promotores de un cambio en esta mirada fatalista que nuestro mismo cerebro humano tiene, y que cuando luego volteamos a ver para atrás y decimos, pero si yo he vencido todo esto, pero si yo he logrado salir y tengo experiencias cumbres que dicen las fortalezas que tengo, los talentos, las habilidades y todo a mi alrededor, pero en un momento determinado se nos olvida. ¿Cómo podemos, como una tercera pregunta que te quisiera hacer, cómo podemos aprovechar todo este conocimiento para cambiar, para impactar el mundo, para no olvidar lo que no debió haber sido olvidado? ¿Cómo esta ciencia nos faculta para todos los que hemos pasado por ahí y todos los amigos que quieran entrar en este trayecto puedan sentir la confianza de que incorporar esta disciplina, ya sea yo terapeuta, psicóloga, ya sea yo coach, ya sea yo educadora, educador, ya sea yo gerente de una gran organización, ya sea un líder, un emprendedor, que si incorporáramos esto en nuestro material de conocimiento y de experiencia de vida, puede transformar realmente no solo nuestra vida, sino nuestros entornos. Mira, primero que nada, creo que es bien importante reconocer con humildad que sí estamos viviendo momentos muy difíciles y que yo considero que los expertos más expertos también caen en ese borde que tú hablas de la depresión, de la incertidumbre, del sentir esta parte como estática a la que no estamos acostumbrados y que se nos sale de nuestras manos. Entonces, por un lado, creo que es importante sí invitar y abrirle las puertas a esta humildad y a esto, lo que Tal Ben-Shahar llama el permiso de ser humano, que es el reconocer y darle espacio a todo lo que estamos viviendo porque nos sobrepasa, ¿verdad? Y después aprender cómo con una cierta agilidad podemos, por un lado, sentir este dolor y esta pues este espacio sí doloroso, confuso, y poder darle la vuelta y salir hacia nuevos horizontes, ¿no? Entonces, algo de lo que habla la ciencia del bienestar, de la felicidad, es que a través de las mismas preguntas que nos hacemos, creamos nuevas realidades. Es como este ejemplo en donde decimos que se me cerró una puerta, que es la única puerta que yo tenía conocida, y me la paso tocando, probando llaves, tratando de abrir la misma puerta, cuando no me doy cuenta que alrededor en un mundo más grande hay muchas otras oportunidades, muchos otros recursos, muchas otras puertas que puedo tocar, que surge nuevamente de que buscamos lo conocido, buscamos aquello que nos da seguridad y que de cierta manera pues nos sostiene por costumbre, por la historia y demás. Entonces, el poder hacer nuevas preguntas, el poder como indagar más acerca de ¿qué puedo aportar en esto? ¿Qué otras oportunidades no he tratado? ¿Qué otras habilidades o fortalezas tengo que no he puesto en práctica? ¿Qué pasaría si tomo este tiempo, los que obviamente tienen la posibilidad de hacerlo, para reinventarme? Que ahora se habla mucho de la reinvención y que estoy de acuerdo que para muchos puede sonar como un lujo, porque cuando yo pierdo el sustento de mi vida para el día a día, pues reinventarme suena muy lejos, lo que necesito es traer el sustento económico, pero bueno, ¿cómo podemos abordar las problemáticas y ver las oportunidades con un nuevo lenguaje? Creo que la psicología positiva lo que ha hecho es que ha traído al centro de la conversación no solo lo que queremos solucionar,
sino lo que queremos potenciar. No solo mejorar lo que no nos funciona, sino cultivar nuestras fortalezas y aplicarlas para pues, vivir mejor. Entonces, hablabas tú puntualmente en términos, por ejemplo, terapéuticos. Antes se considera, y de coaching, porque cabe bien mencionarlo, antes se consideraba que la psicología positiva no podía aportar mucho a un tratamiento terapéutico de depresión o de ansiedad o otros. Ahora incluso han habido estudios que muestran cómo la psicología positiva apoya en el tratamiento de casos tan graves como la esquizofrenia. Tayyab Rashid y Martin Seligman han hecho ya un libro muy profundo de prácticas que se llevan a la parte terapéutica, donde sacan a la persona de esta mentalidad que está atorada en la patología, llevándola a pensar acerca de la esperanza, de qué es aquello que vislumbra para su futuro y no nada más estar tratando de curar los traumas del pasado, y eso ha probado ser extraordinario. David Cooper Ryder, por ejemplo, en el tema de las organizaciones, desarrolló toda una técnica que se llama indagación apreciativa, que tú conoces muy bien, y que lleva a las organizaciones a preguntarse cuál es su misión como agentes cambiantes del mundo y agentes que están al servicio del cambio de la humanidad y no nada más como generadores económicos. A nivel de políticas públicas, por ejemplo, ha habido todo un movimiento de no entender únicamente el Producto Interno Bruto como el centro del desarrollo humano, sino traer también el concepto de la felicidad interna bruta, que es el bienestar de las sociedades. ¿Cómo podemos como personas dentro de un grupo dentro de la sociedad, entender que la acumulación de riqueza no necesariamente es fuente de bienestar? Y lo vemos en países muy avanzados que tienen un alto nivel económico e índices altísimos de depresión, de ansiedad, de suicidios, de trastornos de alimentación. Entonces, a nivel educativo hay un movimiento inmenso de educación positiva que trae también la inteligencia emocional al centro de este paradigma, porque se han dado cuenta que los mejores alumnos son los alumnos que tienen un buen concepto de sí mismos, que tienen un alto nivel de autoestima, que son perseverantes, que cultivan el grit, que es esta pasión y perseverancia combinada, que tienen la capacidad de soñar y vislumbrar sus sueños, y esto mismo sucede en las organizaciones. Entonces, realmente, Betsy, a nivel práctico, sí siembra como un fundamento muy importante que ayuda a que la gente y los sistemas, porque no es nada más la gente y los sistemas puedan elevarse y alcanzar niveles no antes vistos. Entonces, sí la situación actual nos está llevando a varios años o décadas atrás en el progreso, en la unión entre países. O sea, realmente está siendo un reto muy grande, y al mismo tiempo estamos viendo cómo hay organizaciones líderes que se están poniendo al servicio y que están actuando en colaboración de maneras que nunca antes se habían visto para encontrar una cura más rápida, para compartir patentes, para hacer una pandemia de colaboración que nunca antes se había experimentado en el mundo en su totalidad. Y esto es muy prometedor. Sumamente prometedor, sumamente justificado, argumentado hasta la saciedad, desde los escenarios como Silicon Valley hasta los estudios que estamos hablando y a las nuevas, digámosle, metodologías que han venido en los últimos años a desarrollar lo mejor del ser humano para tener ese impacto en la sociedad mejor. Todo converge en un mismo mensaje. Y a mí me gusta pensar, Arlene, y para todos los que nos están escuchando, a mí me gusta pensar en el mensaje de convergencia de que
la grandeza del ser humano sigue siendo su amor, sigue siendo su esencia, su naturaleza. Por alguna razón nos hemos perdido un poco en lo que yo llamo la pastilla rápida, la vía express de la autopista rápida, en donde persiguiendo quién sabe qué cosa, hasta el tiempo lo queríamos perseguir para alcanzar y controlarlo, nos perdimos un poco en las cosas esenciales. Sin embargo, quizás y a lo mejor esta situación que nos ha pasado nos ha invitado a volver a implosionar, en vez de explotar como lo hemos venido haciendo hacia afuera, tener una implosión en donde nos está invitando a mirar desde otro lugar, desde otra mirada más apreciativa, hablando desde ese lugar también de la indagación apreciativa, que nos está volviendo a hacer recuperar un poco, Arlene, aquellas cosas que quizás habíamos olvidado. Y la ciencia de la felicidad viene no a hacer porras, a que seamos happiness y a que estemos felices todo el tiempo. De ahí la importancia de tener y tomar esto con una seriedad, como una disciplina que tiene todo un trasfondo y que tampoco es un libro de autoayuda, el que estamos ingiriéndonos, tomándonos como una píldora para poder activar el gen de la felicidad. Es algo con método, es algo científico, es algo estudiado, es algo que nos permite tener, y aquí estoy recordando mucho de mi exploración, no solamente a través de Tal Ben-Shahar, sino a través de Seligman, como, que han sido mis dos grandes influencers en la parte de la psicología positiva, cómo definitivamente nos lleva a dotarnos a los profesionales y a los seres humanos de una mirada diferente hacia nuestro interior, de una mirada diferente hacia la sociedad, de cómo entender y lo que yo llamo hoy día sudar empatía, que es algo muy necesario y me encanta pensar de verdad que estoy sudando esa empatía hacia este entorno cambiante. Ahora me gustaría hacer un viaje mientras damos chances si alguna de las personas quisieran hacer alguna pregunta también en el camino y lo vamos contestando, pues tenemos una sorpresa para un poco más al final con dos grandes invitadas más. Todos buscamos destacar en nuestras áreas de acción, seamos educadores, los que están acompañándonos por acá o por Facebook, seamos coaches, consultores, profesionales del desarrollo humano, del desarrollo organizacional, seamos terapeutas o seamos simplemente líderes, emprendedores de nuestros propios negocios. De cualquier estadio donde estemos, todos buscamos destacar de alguna manera en eso. Esto, tenemos un fin en mente que es ser felices y permitir que las personas que estén a nuestro alrededor también estén bien, se sientan bien. Salvo que seamos y estemos por aquí algunos colados psicópatas, salvo que no seamos psicópatas y no estemos para una enfermedad psicológica, el ser humano promedio normal, como todos nosotros, buscamos ese sentirnos bien que habla Tal Ben-Shahar de una forma tan magistral. Recordando sus clases, no dejo y leyendo sus libros, no dejo de rebobinar sobre ese mensaje. Y una de las cosas que más me inspiró de Tal Ben-Shahar es ese sueño que él tiene de ver centros de felicidad en el mundo y de depositar en cada uno de nosotros la facultad, el estudio para poder ir a desarrollar en nuestras áreas de acción. ¿A qué nos invita todo esto entonces hoy día que estamos viviendo esta situación? Me gusta una forma como Tal lo dice, nos invita a aprender, a crecer y a florecer. Esta es una invitación magnánime que tenemos todos y hoy día es posible poderlo facultar desde un lugar en donde podamos definitivamente trabajarlo con disciplina, con método, con ejercicios, con contenido, así lo veo yo. Y hablemos ahora un poco de las aplicaciones. Yo que soy psicóloga, yo que soy coach, yo que soy educador, yo que soy un consultor de las empresas. Y tú has introducido un poco de ese tema. Y yo me acuerdo reflexionando un poco esta tarde sobre qué quería compartirles de esta parte. Yo me encontré un buen día atendiendo a mis clientes, Arlene. Me encontré atendiéndolos desde el lado de la facilitación, desde el lado del coaching. Porque un buen día yo dejé de trabajar
para una empresa. Incluso yo fui despedida de esa empresa bajo una excusa que fue funesta, que eso no se le debe hacer a nadie, porque fue a través de una mentira que no se tejió, que no se trabajó, porque los liderazgos que aún prevalecen en las organizaciones trabajan argumentos para no afrontar la verdad, para no ayudarle a hacer a ese colaborador un buen outplacement. Y me acuerdo que yo estaba perdiendo salud, literalmente salud, y yo estaba sucediendo a una persona fallecida. Mi jefe, mi mentor había fallecido y yo la estaba reemplazando con un nombramiento oficial. Y me acuerdo que yo viajaba por todos los países donde tenía que ir desarrollando como directora de ventas. Y me acuerdo que literalmente fui dejando mis ovarios en cada país y en cada lugar. Me acuerdo despertar y no saber exactamente en qué hotel estaba. Me acuerdo vivir, me acuerdo de estar metida dentro de un baño, de un salón, de un hotel, recibiendo noticias quizás no tan agradables de la casa porque una hija se había portado mal y yo no estaba ahí. Recuerdo un día en que una hija no llegó a dormir en esas trampas de la adolescencia que hacemos siempre, ¿verdad? Que nos vamos con los amigos. Recuerdo estar llorando en un baño de un hotel y luego salir con la cara de éxito como directora de ventas de esta gran corporación. Me acuerdo literalmente dejar todo eso. Me acuerdo venir de un avión y no saber realmente ni siquiera con qué propósito estaba haciendo todo esto, porque todo iba tan rápido, los bonos llegaban tan suculentos, los trofeos, los aplausos, todo. Pero un buen día la vida tiene un equilibrio tan perfecto que me despiden y a los 6 meses la mitad de mi liquidación la estaba invirtiendo en una operación porque literalmente estaba enferma. Tenía grandes fibromas, tenía grandes hemorragias que yo pensaba que era el estrés y sí, indudablemente el estrés había dejado algo de herencia. La otra mitad la dediqué a invertir en estudiar y ahí se me fue la liquidación. La mitad en salvar un poco mi vida porque iba siguiendo los pasos de mi ex jefa fallecida y la otra mitad en estudiar. Entonces esto hizo que yo tomara una sensibilidad distinta a lo que yo estaba aprovechando, a lo que yo estaba estudiando. Esto fue lo que me llevó a encontrarme a Tal Ben-Shahar un día en internet y decir, ¿qué es esta vaina de la felicidad? ¿Qué es esto? Y claro, esto me llevó tiempo más tarde a convertirme en una facilitadora y convertirme en una coach. Pero a pesar de que yo hacía esto, yo no sé cuántos de los que nos están escuchando están sintiendo algún gramo de identificación, de que lo que hacemos no tiene sentido, de que el trabajo no te satisface, de que lo que estás entregando no llena tus expectativas. Me acuerdo que un día descubrí lo que era perder el brillo en los ojos. Y cuando yo llegué al mundo organizacional a dar este servicio hacia ellos, me vi reflejada en muchos líderes organizacionales como zombies trabajando, triturando en una máquina la carne de los colaboradores, triturando las experiencias no las positivas. Para ese entonces no entendía que eran emociones positivas, solo estaba en el mood de producir, producir y producir. Cuando yo descubrí lo que era haber perdido el brillo en los ojos y me vi reflejado en cómo yo trabajaba como autómata en esos años, agradecí enormemente el despido porque me hizo encontrarme donde hoy estoy acá, compartiendo con todos ustedes, aprendiendo de grandes maestros y si puedo decir que una enseñanza marcó un antes y un después en mi vida, son los estudios de la felicidad. Y no solo eso, le dio un valor agregado a mi propuesta de valor en el mercado. Transformó mucho mi portafolio, lo hizo más atractivo, lo hizo más diferenciado. Entonces, desde la psicología positiva tenemos muchísimos impactos. Desde el área clínica, los que están dedicándose a la psicología clínica o a la terapia, por ejemplo, la psicología positiva lo que viene a sumarle, y aquí me apoyarás si en algo consideras que es valioso aportar, que en vez de enfocarse en lo que no funciona bien de sus pacientes y los problemas, lo negativo que viene el paciente, la psicología positiva puede trabajar en esa área clínica desde a reserva de que no sea un trastorno psicológico, ahí estamos dejando esto claro, podemos enfocar también la terapia hacia todo aquello transformador, hacia todo aquello lo que le da vida
a la persona hacia enfocarse en todas sus fortalezas que le permiten potenciarse y que le permitan aprender de una forma y reconocer de una forma distinta todo lo que le ha sucedido en el pasado, en esas experiencias positivas, y lo que puede potenciar ahora en el presente para construir ese futuro. Desde esa área clínica, Arlene, yo no soy psicóloga clínica, yo soy administradora de empresas, pero puedo imaginarme, y si puedes hacer algún aporte adicional de cuánto más le puede aportar a la mirada de un terapeuta y de un psicólogo clínico introducir este nuevo conocimiento. Claro, mira, para empezar, hablamos de que Martin Seligman se dedicaba al estudio de la depresión y del desamparo y de la ansiedad entonces, él de hecho fue, por ejemplo, mi maestro en psicopatología antes de que iniciara la psicología positiva como tal. Pero él incorpora todo el estudio de la esperanza, todo el estudio de la gratitud, todo que te ayuda de alguna manera, como tú lo habías dicho antes, a reinterpretar tu vida a través de todo lo que sí funcionó, de alguna manera permitiendo que sea el futuro prometedor lo que te jale a tomar decisiones que te llenen de energía y no a tratar de resolver el asunto con tu papá o con tu mamá de hace 40 años o 30 o 20, que te drena completamente cada vez que llegas ahí. Se ha comprobado en muchos estudios que a veces el estar hable y hable y hable de lo mismo del pasado no tiene realmente un resultado incluso terapéutico positivo. Lo que es positivo es cuando tienes un buen rapport con el terapeuta, pero que es mucho más funcional el poder permitir que uno, y pónganse ustedes a pensar, digamos, si todos nos encontramos en este momento difícil que estamos enfrentando, ¿qué te ayuda más? ¿Llorar sobre la pérdida o permitir que la esperanza que surja de lo que tú puedes hacer en el futuro, de tu propia capacidad, de lo que está en tus propias manos hacer, te puede generar? Entonces, creo que eso, si nosotros incluso lo concebimos en este momento, nos puede dar una muy amplia visión de esta diferencia de approach a nivel terapéutico. Entonces, eso por un lado. A nivel de psicopatologías, como te mencionaba, sí se ha visto ya que muchas prácticas que parecen muy simples, como las prácticas de la gratitud, ayudan a personas con problemas psicológicos severos. Incluso han logrado ayudar a personas en depresión severa salir de esa depresión y pasar a una depresión más moderada. Entonces, tiene un impacto muy, muy alto. Sin lugar a dudas, también tiene otro impacto en la parte del ámbito educativo. Obviamente este no es un espacio para profundizar en cada uno, pero sí me gustaría hacer ese recorrido. En el ámbito educativo, generalmente en este ámbito educativo en donde están desarrollándose los niños y los jóvenes y los adolescentes de los 3 a los 18 años, se reduce a una administración de una batería más psicoeducativa para ver trastornos de aprendizaje, orientación entre padres e hijos, un poco la orientación educativa, la orientación vocacional. Y generalmente es algo escaso el uso de los escenarios positivos. Se enfoca mucho más en esa, digámosle, en ese énfasis en una educación más académica que en una educación emocional. Y de ahí es donde emerge la educación positiva hoy día, que se desprende de todos estos estudios que estamos hablando y que se aprende en las ciencias de la felicidad, ¿no? Y es que un educador orientado realmente y con instrumentación y con intervenciones desde la psicología positiva es capaz de explorar de diferente forma la orientación de ese niño, de ese joven, porque puede evaluar no solamente lo tradicional, que evaluaría, por supuesto, digámosle las habilidades, evaluaría los intereses de ese estudiante. También podría indagar
sobre esta parte de las fortalezas, las virtudes humanas, para permitir potenciar en ese ser humano lo que está mejor. Imagínate lo que es un joven, un niño, que es una bellota y adentro está un roble. Un orientador, un educador con foco en la psicología positiva es capaz de ver el roble en la bellota. Posiblemente un educador que no tenga esta incorporación estará más enfocado y con toda la razón en su hábitat educativo, en su formación educativa, en que aprenda y responda, ¿no? En que todos tienen que ser palmeras. En que todos tienen que ser palmeras, exactamente, y no podría tener no podría permitir ese flow del estudiante, ese redescubrirse, no despertaría la creatividad, no despertaría el entusiasmo, no despertaría la diferencia, diría yo, entre éxito y fracaso educativo, que es una de las grandes luchas de la humanidad, ¿no? Entre éxito y fracaso educativo y éxito y fracaso en la formación de seres humanos, porque se ha comprobado que estos programas de educación positiva, al ser aplicados en las escuelas, disminuyen el bullying, disminuyen casos de robo o pérdida de cosas materiales, disminuyen niveles de depresión y de ansiedad también, aumentan la colaboración, aumentan el respeto, disminuyen estereotipos. Entonces, es el poder cultivar al niño como un ser humano en su totalidad. Y también aumentan los grados educativos. O sea, los niños que tienen estas facultades desarrolladas de inteligencia emocional y de psicología positiva en todos los ámbitos, espiritual, intelectual, relacional y demás, terminan teniendo también un alza en sus grados académicos después de cursar estos programas. Entonces, es contraintuitivo porque muchas veces creemos que quitarles horas de matemáticas y de historia y de español y de inglés va a hacer que el niño no tenga la capacidad de desarrollar esto a su máximo esplendor, y es todo lo contrario. Claro, y no solamente estemos hablando del estudiante en el campo educativo, hablemos de los profesores, que son seres humanos con necesidades también de ser reconocidos, de sentir ese entorno de trabajo. Entonces, claro, tenemos historias de éxito como las escuelas Montessori, por ejemplo, en donde sí se desarrollan este tipo de enseñanza y de educación positiva, en donde el niño es capaz de dedicarle horas de taller y no horas de aula, en estos cajones en que nos metían posiblemente y a ti, a mí y a muchos de los que nos están escuchando. Ahora, fíjate, perdón, Betsy, no, perdón que te interrumpa, pero en esto que estás tú hablando, pasando por todos los diferentes campos, algo que me ha pasado, a mí me ha tocado participar dando talleres y cursos tanto a profesores como a colaboradores de organizaciones multinacionales y grandes. Y algo que me ha pasado es que, por un lado, me toca constantemente que los participantes, no importa si son profesores o colaboradores de una organización, de verdad tocan un espacio en donde dicen, nunca me habían dado un entrenamiento que tuviera que ver conmigo, que me beneficiara a mí como persona de manera integral. Y de verdad es increíble lo que tú hablabas de la transformación que tú misma viviste al buscar un programa que te pudiera apoyar en lo profesional y cómo, o sea, cambiaste en lo personal. Y después tengo el reporte de las escuelas y el reporte de las organizaciones en sí, que ven que los maestros y los colaboradores tienen un approach muy distinto, un acercamiento muy distinto a su trabajo, que potencia el resultado, pero que humaniza el proceso. Y eso creo que es algo vital que constantemente se reitera de verdad en los ámbitos donde me ha tocado contribuir. Sin duda, y lo confirmo. Nos queda un ámbito que visitar todavía para algo más que viene para el final, para avisarle a todos nuestros amigos en Facebook y aquí en el collage de Zoom. Nos queda el ámbito organizacional, pero antes quisiera introducirte una pregunta de Sharon Romero. Sharon Romero es una educadora, por cierto, y nos pregunta, ¿por dónde empezar en esa búsqueda de propósito, visión y sueños
teniendo en cuenta las limitaciones económicas que alguien pueda estar viviendo hoy. Ok, propósito, visión y sueños. Y estás hablando, está hablando ¿Por dónde? ella... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Cuando sabes que tienes una realidad económica cuesta arriba, difícil. Sí. Bueno, algo de lo que yo manejo en un modelo como personal que he desarrollado, basado en todo esto, tiene que ver mucho con trabajar con ambas, con las aspiraciones y con los retos que estamos enfrentando. Cuando hablamos, por ejemplo, de la resiliencia, hablamos de abrir una ventanita un poquito mejor, un poquito más grande, o sea, abrir una rendija de esperanza en donde se una y se pueda de alguna manera abrazar el reto que estás enfrentando, la dificultad que estamos enfrentando y también con ese anhelo y esa esperanza. ¿Qué es lo que puede sembrarse ahí? Tiene que ver mucho con tus fortalezas principales, porque normalmente estamos como cableados para tratar de solucionar y resolver y trabajar sobre nuestras debilidades, y está comprobado científicamente que potenciar nuestras fortalezas tiene un resultado mucho más alto que trabajar con las debilidades. Entonces, hace muy poquito en un webinar también que me preguntaban ¿qué hago si estoy despedido? O sea, y necesito el dinero y necesito el ingreso en este momento de mi vida, ¿por dónde empiezo? Y justamente mencioné, o sea, hay 3 principios de los que tal vez Shahar habla, que son realidad, realidad y realidad. O sea, no se vale irme a cultivar un propósito inmenso cuando no tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que resolver la situación. Entonces, por un lado, lo que yo digo es, otra vez, utiliza todas tus relaciones positivas, tu habilidad emocional para tocar muchas puertas y poderte conectar con mucha gente que pueda eventualmente ser el canal también como de una apertura laboral, si de eso se está hablando, y poder resolver lo inmediato, las necesidades básicas que estamos teniendo, pero no dejar las aspiraciones de lado y atrevernos también a tocar las puertas para desarrollar trabajos que incluso no existían antes. He tenido colegas que han desarrollado sus propios puestos basados en las necesidades que están encontrando. Entonces, a lo mejor dentro de un colegio ya no hay una plaza como profesor, o dentro de una organización ya no existe mi mismo trabajo, pero queda un espacio que se necesita llenar, que a lo mejor no paga igual de bien, pero si yo veo esta necesidad, puedo buscar a nivel de anhelo, cubrir esa necesidad, tener un pequeño ingreso y seguir escalando y tocando puertas. Y hablamos de 3 cosas que se unen también, que es las fortalezas y los talentos que tú tienes, con la pasión, que es lo que te da placer en el momento, y con lo que te da significado a largo plazo. Y poder unir estos 3 elementos es lo ideal. En momentos de crisis y de adversidad, a lo mejor no te da placer, pero te da un cierto sentido y usas tus talentos, pero jugar con esa fórmula es algo importante. Algo que sumaría yo a todo lo que estás diciendo, y me viene a la mente al escucharte y ver la pregunta de Sharon Romero, es que también uno de los que más ha estudiado o más ha aportado en la parte de vivir consciente, que es Nathaniel Branden, que lo conocemos cuando estudiamos en las ciencias de la felicidad, es el vivir consciente. El vivir consciente, el estar alerta, despierto, activo a lo que está pasando en mi mundo interior y en mi mundo exterior. Y ese estado de vivir consciente yo consideraría que es un buen camino para empezar a esto que menciona Sharon, a buscar esa convergencia entre mi misión, mi visión, mi propósito, casi como le llaman los japoneses, ese ikigai, esa razón de ser que tenemos. Y Nathaniel Branden habla de este vivir consciente que te permite estar despierto,
que te permite estar activo, que te permite estar totalmente abierto a esto que está pasándome a mí. Aquí es donde entra ese estado de autoconocimiento. Y claro, esto me lleva a pensar de que definitivamente el ser humano es el único ser viviente que tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. De hecho, esto es lo que lo hace humano. Sobre toda la faz de la Tierra, el único animal viviente que tiene esa capacidad es el ser humano. Entonces, en esta capacidad de reflexión, perseguir ese propósito es lo que nos acerca a la felicidad realmente, en ese trayecto, ¿no? Sí, y también entender que el propósito no nada más es algo que vamos a alcanzar, sino que vamos a crear, porque hay muchas maneras distintas también de interpretarlo y a veces de forma hacia atrás, ¿no? Cuando dices voy a conectar los puntos, como decía Steve Jobs, y de pronto te das cuenta que tu vida, viéndola hacia atrás, hace sentido, como tú decías, después de un despido, después de una operación, dije voy a buscar esto y vas uniendo los puntos y te llevó a quien eres hoy en día. Entonces, el propósito se puede construir viendo hacia atrás de cierta manera, se puede alcanzar cuando tienes un anhelo, pero también se va construyendo con los pequeños pasos que tú vas dando y con la flexibilidad de irte moviendo según las circunstancias. No te escuchamos, Betsy. Vamos a ir ahorita a otra pregunta, pero quisiera entrar en el ámbito laboral, la psicología positiva, cuando estudiamos la ciencia de la felicidad, el impacto, la aplicación y la implementación que tiene en el ámbito laboral, obviamente es donde nos movemos, es donde me muevo yo, te mueves tú, ¿no? Esto nos invita a lo que se conocemos como esta organización saludable, es crear estos entornos, es transformar estos entornos, es dotar a estos líderes de habilidades distintas que tienen foco en el liderazgo positivo, en el liderazgo consciente, en un liderazgo apreciativo, en un liderazgo más compasivo, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta y que lo entendí y es por lo cual empecé a sentirle y a darle significado a mi trabajo, porque yo sentía, les explicaba hace un rato, que muchos de mis talleres, muchas de mis conferencias y charlas donde yo hablaba sobre liderazgo, sobre la cultura, sobre las habilidades, las competencias, qué sé yo, y yo sentía que faltaba algo. Yo decía, hay algo que no me amarra, hay algo que me deja insatisfecha. En síntesis, yo pensaba que algo de lo que estaba dando no lo sentía tan sostenible. Claro, porque faltaba este sentido humano, este sentido emocional, este descubrir la potencialidad, descubrir las fortalezas, enfocarnos en la tasa de positividad de la organización en vez del fracaso, en vez del problema. Y es que las organizaciones están dotadas y dopadas de lenguaje de escasez, de lenguaje de negatividad. Entonces la psicología positiva, y esto lo comparto desde lo que yo hago todos los días, nos viene de verdad a ayudar a esa organización, sea como líder o sea como un consultor externo, como un coach externo o como un gerente o como una persona profesional del área de recursos humanos, nos viene a poner a la organización en un lenguaje de abundancia, en un lenguaje en donde realmente podamos entrenar a estos líderes, a sus equipos, en las habilidades en las que sí tienen las fortalezas y las capacidades que les permite de verdad hacerle frente a las circunstancias. Me gusta la palabra responsabilidad con H intercalada. La habilidad de responder ante las circunstancias que en el mundo organizacional no controlamos. Y esa habilidad de responder ante las circunstancias que no controlamos, he encontrado que a través de la práctica de crear entornos de organizaciones saludables tiene un impacto sobresaliente. Por ejemplo, en el campo del reclutamiento, ayudamos a las organizaciones que en vez de tener foco en competencias tradicionales y en ver cómo embuten al colaborador dentro de una descripción de puesto para que calce en ese job description, llevan en estos procesos de reclutamiento y selección, llevan de verdad a hacer entrevistas enfocadas en las historias, enfocadas en las fortalezas, enfocado en lo que le da vida al otro ser humano, en lo que él es sobresaliente. Y desde esas conversaciones en un proceso de reclutamiento y selección, podemos hacer entrevistas con una mirada totalmente diferenciadora al método tradicional, ¿no?
¿Qué otra aplicación de cómo son las reuniones, por ejemplo? ¿Con qué tipo de tasa de positividad nos batimos en esta organización? ¿Cómo transformamos realmente este tipo de escenarios donde las organizaciones están cada día más desgastadas, los líderes están cada día más cansados con esa pérdida de brillo que hemos hablado y que han perdido el verdadero propósito que venimos hablando, han perdido el verdadero rumbo hacia esto, ¿no? ¿Algo que quisieras agregar del impacto y la implementación en el mundo organizacional? Mira, creo que algo que es muy interesante es que voltea de alguna manera el rol del líder también, porque se busca crear también un liderazgo al servicio. Normalmente estamos acostumbrados que en esta pirámide organizacional todos le sirven al líder y realmente algo de lo que se busca al humanizar la organización es que los líderes que tienen más recursos y más poder de gestión puedan ver cómo pueden servirle a sus colaboradores y se convierte como en una pirámide invertida en donde se empoderan los colaboradores, en donde hay flexibilidad, en donde, por ejemplo, el término de job crafting, que es esta capacidad de hacer pequeños cambios que generen mayor engagement, mayor involucramiento en la gente, porque la persona se hace cargo y dueña de manejar sus propios procesos dentro de la organización. Entonces, esto genera como una especie de coautoría. No estoy yo nada más para seguir órdenes, sino que estoy yo para que lo mejor de cada persona pueda salir. Entonces, a nivel de fortalezas, es increíble hablar de las fortalezas de los equipos de trabajo, no nada más de los colaboradores. A mí me tocó trabajar una vez con Nissan, por ejemplo, y fue increíble llegar, estaban teniendo muchas dificultades y como tú dices, el approach era resolver el problema. Y cuando hicieron sus cuestionarios de fortalezas y pudimos ver que había un enorme amor por el aprendizaje, que había un enorme nivel de generosidad, o sea, cuando empiezas a entender que la organización está hecha de personas y que las personas están llenas de regalos que a veces no pueden poner al servicio porque parece que no hay espacio, y cuando abras ese espacio se ven, la verdad, resultados maravillosos en las personas y por ende en las organizaciones. Así es. Tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas. Vamos a contestar una y las otras las vamos a dejar para el final, pero esta viene muy alineada al ámbito organizacional. Beleni nos pregunta, ¿cuáles estrategias existen o podríamos considerar para aprovechar la propuesta de la psicología positiva en la transformación de la cultura? Es decir, podría pensarse que esta rama es aún desconocida para la mayoría y son pocas las personas las que se pueden certificar, formar y preparar para ello. Por tanto, las que las pueden implementar en sus trabajos y sus terapias, ¿cómo hacerla más accesible y aprovecharla para transformar nuestra cultura? El cómo hacerla más accesible lo vamos a comentar ahorita dentro de un rato y ponerla al alcance de todos con un video también. ¿Cómo podemos aprovechar todos los estudios de las ciencias de la felicidad, que por supuesto en una formación de estas adquirimos todos los conocimientos, pero cómo podríamos regalarles también algunas estrategias que podemos ya empezar a implementar dentro de una transformación cultural? Aporta algunas de las que has practicado y yo sumaré alguna también. Bueno, hay algunas y no estoy segura que la pregunta es únicamente organizacional, porque me parece que podría hablar de transformar nuestra cultura también, no sé si habla social, pero... Sí, es cultura en general, no es solo organizacional. Y entonces, si quieres yo la respondo de la organización y tú lo puedes responder desde otro ámbito cultural. Claro, ¿quieres tú empezar, Betsy? Está bien. No, dale. Bueno, algo muy importante es poder entender que todos los seres humanos queremos ser valorados y aportar valor. Entonces, una de las herramientas más importantes a nivel de comunidad o de cultura es dar un espacio
para cada persona y ver a la persona como persona. Tenemos a nivel cultural y también dentro de las organizaciones muchos momentos donde vemos a la persona en términos de una cuestión utilitaria y designamos valor dependiendo el nivel de trabajo que realizan las personas. Entonces, poder dar un espacio a ver cómo aportas tu valor a la organización. Por ejemplo, hay ejemplos donde se habla de cómo las personas de intendencia realmente son las que verdaderamente tienen un impacto enorme a nivel de toda una organización, en un aeropuerto. O sea, realmente el aporte tan grande que tienen es inmenso y a veces no lo valoramos y no volteamos ni a ver estas personas, ¿no? Entonces, poder hacer un equilibrio entre el ser valorado y el aportar valor, el valorar a otros y reconocer el valor en los demás. Eso es algo como muy importante. Hablamos de la importancia de la gratitud, cómo a nivel de cultural es importante generar espacios donde podamos apreciar lo que sucede y lo que se hace bien y alejarnos de esta mente y este juicio crítico que constantemente tenemos. Entonces, es reentrenar nuestro cerebro y de alguna manera, digo, por dar ejemplos muy prácticos, pero es acostumbrarte a agradecerle a las personas en tu organización, en tu vecindario, en tu familia, las cosas que hacen por ti y tomarte el tiempo de desarrollar un poquito o elaborar. No es nada más, gracias, me diste un vaso de agua, sino es, te tomaste el tiempo de preparar esto para mí. O sea, realmente elaborar en la gratitud, puede ser hasta una carta, ¿no? Hay muchas formas. Para cultivar el aprecio se habla mucho de poder escribir cada noche 3 cosas que estás tú agradeciendo. Cuando hablas, por ejemplo, de la parte de hacer un cambio para poder ampliar nuestra visión y entender las diferencias como enriquecimiento. Ahorita hablamos mucho de cultivar la diversidad en las organizaciones, o hablamos a nivel social, estamos viendo cómo se dan estos periodos también de discriminación. Entonces, reconocer tus sesgos personales, por ejemplo. Tenemos muchas veces la tendencia de un sesgo de afirmación, donde buscamos solamente aquello que afirma mi forma de pensar y descarto todo lo que es diferente a mí, o sesgo de confirmación también se llama. Entonces, darte cuenta a través de la escritura, hay muchos ejercicios de escritura que promueven el que podamos hacer esta conciencia de nuestros sesgos para poder también cambiarlos. Hablamos mucho a nivel de relaciones, algo que es muy fácil también de implementar, que es, le prestamos mucha atención a las noticias negativas, pero cuando alguien te comparte algo positivo, a veces lo descartamos. Entonces, el poder capitalizar lo bueno a través de nuestras conversaciones. Oye, Betsy, qué bueno que hiciste este webinar y te tomaste el tiempo, y cómo lo hiciste y cómo lo lograste y a quién. O sea, ayudar a prestarle atención a lo bueno para ir contrarrestando también la fuerza que le damos a lo negativo. Lo que en lenguaje apreciativo hablamos de aprender a tener un lenguaje más de abundancia, más desde el núcleo sano. Aportaría esto entre las buenas prácticas para cambiar este mindset, esta cultura que habla, la inquietud que nos pusieron en el chat también es realmente generar, y la palabra generativa es generar entornos en donde empecemos a cambiar la forma de conversar, la forma de apreciar, la forma de ponerle valor central al valor del ser humano, la apertura con una gran dosis de humildad de reconocer diferentes perspectivas. Yo creo que esta situación mundial que nos ha llevado hoy día también nos está ayudando a entender diferente nuestra cultura tradicional en las familias, cómo veníamos tratándonos, con qué frecuencia veníamos conectándonos, hablándonos, llamándonos, encontrándonos, abrazándonos
importandonos, a veces las circunstancias externas hacen que te muevas hacia un nuevo lugar y que te dé esta reflexión de la que venimos hablando. Yo le he llamado a esto un buen hackeo que nos han hecho a nuestro sistema operativo de vida, y algunos programas de nuestra vida ya no corrían tan bien. Y hemos sido hackeados, y cuando este hackeo ha llegado nos ha hecho reflexionar un poco sobre esta pregunta: ¿cómo poder introducir estas prácticas en nuestro ambiente cotidiano, aunque no necesariamente vayamos a formarnos? Yo creo que per se el ser humano está hecho biológicamente para sentirse bien. Han sido otros detonantes y atenuantes los que nos han llevado a poner la mirada en otro lugar. De alguna manera, esta circunstancia actual nos ha hecho volver a quitar la mirada en el yo y lo hemos puesto en el nosotros. Nos ha vuelto a sacar la mirada del ombligo para ponerla más hacia afuera. Y esto detona estas fortalezas de gratitud, de generosidad, de sudar empatía. Y esto aflora, por supuesto, neuronas diferentes, sustancias químicas que nos hacen sentirnos más inspirados. De repente, un día de estos estaba yo en un Zoom y simplemente el sol me dio en la cara lateral y de repente volteé a ver para mi ventana. Tengo años de ver la ventana, tengo años de vivir con el sol, pero el sol era diferente ese día porque no estoy saliendo y no estoy asoleándome. Entonces, esos pequeños detalles que estamos percibiendo, la cena en casa, la reunión en casa, el ruido de casa donde todos estamos con todos porque ahora todos estudiamos, trabajamos juntos, ese ruido en casa, ¿a qué te sabe? Son esas pequeñas experiencias que hacen cumbre la vida definitivamente y que quizás antes las pasábamos muy de lado. Siempre he creído, Arlene, que es gratis ser feliz, que es gratis sentirse bien, que es natural sentirse bien. Es simple ser feliz. Lo difícil es que nos hemos convertido en seres no tan simples y hemos querido ser seres complicados, ¿no? Y nos hemos equivocado un poco en esa vida. A mí me gustaría, antes de terminar con algunas preguntas, invitar a que veamos justamente, y les quiero compartir pantalla, veamos un poco lo que hemos venido trabajando y que estamos invitándolos, permítame acá. Quiero presentarles uno de los videos de TAL para que vean de qué se trata esto y ahorita queremos invitar a 2 personas más a conversar desde otro lugar. Pero esto que les quiero compartir, espero que lo puedan, permítanme un segundito solamente para asegurarme que lo tengamos con traducción en español. Quiero presentarles un poquito. Perdón, un segundo. Uy. Acá está. Perdón. También como apreciamos la maravilla de que nos hemos vuelto más tecnológicos con todo esto, probando herramientas nuevas. No se debe decir. Voy. Al menos yo no lo puedo ver. Sí, creo que sí está en puesto para que lo veamos. Dime si lo estás viendo. Sí. It is a tremendous program and that allows us to learn tools and techniques not only to... Voy a hacer algo, perdón, el video sí tenía, permítame un segundito, voy a quitarle los subtítulos y ya vamos a presentarlo en este momento. Quiero que vean este video, por favor, para pasar a un tema importante que considero les va a gustar. It is a tremendous program and that allows us to learn tools and techniques not only to achieve fulfillment in our lives, but help others do the same.
If you're ready to dive into a program that will fully equip you in understanding yourself and how you move through life, and teaches you skills to be able to continue that positive movement. I've been a student for more than 18 years in various studying opportunities, and I don't think ever enjoying learning as much as I enjoy it now. I recommend it highly to everyone who would like to be more happier, to live the fulfilled life, to feel yourself like authentic, to be happy, to smile all the time, and to have some sparkles in their eyes. It doesn't matter if you're a coach or a professional psychologist or have nothing to do with positive psychology yet. It would be a great journey for you. Join me on this journey so that you can help yourself, your family, your colleagues, or students enjoy higher levels of happiness, and through that, better health and more success. Thank you for being those who really change the world.